Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a comentar algo de cómic clásico Marvelita, pero no lo más típico de superhéroes, sino de mitología. Bueno, mitología tal y como Marvel la entiende. Esta balada de los tres guerreros de Alan Zelek y Charles Bess, en este tomito de Forum que me encanta. Qué gran trabajo hizo Forum. Sí, yo sé que yo crecí con sus publicaciones, yo soy Marvelita por Forum, generación Forum, pero hay que reconocer que hizo un trabajo excepcional y convirtió a España hasta hoy día en tierra marvelita 100%. Un tomo que a nivel de calidad impecable, aguanta como el primer día, y a nivel de contenido tiene una cantidad de información que esto hoy día, estoy seguro que algunos lectores actuales ven esto y dicen, ¿esto qué es una enciclopedia? Pero en aquel momento, antes de que existiera Internet, textos como esto, que servían para poner en contexto la obra y los autores, pues eran nuestra Wikipedia. Y nos informamos y nos culturizamos sobre el mundo del cómic a través de estas publicaciones, que ya digo, en el caso de Forum y 5 antes, lo sé, pero 5 no duró tanto, pues lo abordaron. Bueno, la balada de los tres guerreros. Esto es una serie de historias cortas de Marvel Fanfare que aquí se reúnen en un solo tomo. Es una historia que tiene un hilo común y que involucra a los tres guerreros en una pequeña aventura que, bueno, cada uno la vive independiente, aunque luego al final se reúnen. Es una historia corta, ya digo, de Marvel Fanfare, que era una revista en la que se incluían pequeñas historias cortas o de continuará, y que en este caso está guionizada por un especialista en mitología y en géneros pulp, digamos. Este Alan Zelek fue el guionista de muchos números de Conan y sobre todo de Conan Rey, también de Kul, el Conquistador, y de Thor. Lo que pasa es que su etapa de Thor está muy olvidada porque vino justo antes. Su último número fue el anterior a la llegada de Walter Simonson, y Simonson prácticamente opacó al resto de dibujantes que habían trabajado con el Dios del Trueno. Pero aquí se unió a Charles Bess, que es una debilidad personal. Es un dibujante que tenía una capacidad para retratar la mitología, el ambiente féerico, las hadas, que desde que yo lo conocí en Sandman es el dibujante que me voló la cabeza en el ya mítico número de Titania y Oberon, y que luego dibujó todos los números en los que estaba la trama de Shakespeare. Sandman se le acusa de no tener buenos dibujantes. Para mí no es cierto. Incluso Sam Keith, aunque no hace su mejor trabajo, está bien. Yo hubiera podido, por ejemplo, seguir perfectamente toda la saga, toda la historia con Mike Lindenberg, que para mí es el mejor dibujante de Muerte, con permiso de Bachalo. Pero es cierto que cuando había dibujantes como este Charles Bess o Michael Zulli, que nos dejó hace poco, pues la serie subía en interés gráfico. Bess lo conocí ahí, luego seguí la pista en su Stardust, del que tenéis reseña en el canal, aunque allí solo hizo las ilustraciones del relato de Sandman, pero son ilustraciones que se te quedan grabadas. Y bueno, su obra, el Book of Ballads, no llegó a publicarse en España, pero bueno, yo la compré en este precioso tomo del que tenéis reseña también en el canal. Aquí hace una labor mucho más, digamos, comercial, y pone su pluma, sus lápices al servicio de la pluma de Zehnder para contarnos una aventura de los tres guerreros. Estos personajes que fueron creados por Stan Lee y Jack Kirby, y que la mayoría de las veces son usados como un simple alivio cómico, pero que en este caso el profundo conocimiento de la mitología nórdica por parte del guionista y la calidad de los lápices de Bess elevan lo que podía haber sido una simple aventurilla a algo más. Empieza el tomo con bueno, una introducción, un prólogo de Manuel Barrero, uno de los grandes especialistas en Conan, en personajes de Howard y en, bueno, en literatura pulp en general y en sagas nórdicas, en la que nos habla de, bueno, del mundo nórdico del universo Marvel. Nos habla de quiénes son estos tres guerreros, de cuál fue su origen, en dónde se crearon, en fin,
Es un profundo conocedor y desde luego escribe muy bien. Y en cierta manera echo en falta estas plumas excelsas y llenas de conocimiento en los artículos de hoy día, que sí, cumplen su función de informar, pero la calidad, digamos, literaria de muchos deja bastante que desear. Ya empezando el tomo en sí, pues es una pequeña introducción para presentar a los personajes, a aquellos que no lo conocían. Bueno, pues los que no hayáis leído nada de ellos, pues seguro que los conocéis de las películas, aunque no son exactamente iguales. Tenemos a Volstagg, que enorme, gordo y torpón, pero con un gran ego a la altura de su barriga. Tenemos a este personaje que es un seductor, un Don Juan, y tenemos a Losco, el tercer personaje, que, bueno, es serio, un buen guerrero, bla, bla. Después una pequeña aventurilla en la que nos sirve para presentarnos a estos tres personajes, pasamos directamente a la trama principal. La trama principal que involucra una boda. Una boda en la que las Nornas, ya empezamos con mitología nórdica, han decretado que si no se celebra, Asgard sucumbirá. Nada hace creer que eso vaya a ocurrir, porque los dos novios se quieren. Pero bueno, seguimos con unas pequeñas páginas de presentación. Volstagg parte para la boda dejando atrás a sus hijos y a su insoportable esposa y marcha, mientras que los dos tortolitos se juran amor eterno, pero han olvidado, como en los cuentos clásicos, han olvidado invitar a Loki. Loki que se venga transformando al novio en una cabra y a partir de ahí nuestros tres personajes tienen que partir buscando a esa cabra y la cura, porque si no se celebra la boda, Asgard caerá. Ya veis que el argumento puede ser bastante chorra, pero de hecho la historia está contada desde tres puntos de vista. Los tres personajes se separan, cada uno de ellos encuentra una cabra y cada uno de ellos intenta acabar con esa maldición a su manera. Y el dibujo, fijaos, ¿ves? Le encanta todo lo que tenga que ver con la naturaleza. ¿Ves? Que se formó en el mismo estudio que gente como Mike Kaluta, como Winsor Smith, como el propio Wrightson, y que absorbió mucho de ellos. Fijaos estos detalles vegetales que impregnan toda su obra y estos marcos que en sus portadas y en muchas de sus páginas interiores aparecen también. Es una aventura de la Marvel más clásica y de un tipo de cómic de Thor que hace mucho que ya no se hace. Muy alejado de ese Thor de Aaron, por ejemplo, con ese retconeo de los orígenes, de la imposición o defenestración de personajes. No, esto es el Asgard de Marvel que siempre fue y que para mí siempre debió ser, con su mitología de toda la vida, sin inventos, sin esos cambios que se hicieron, e incluyendo personajes que, bueno, este Puente del Troll, o más adelante a esos castillos encantados, por ejemplo, aquí, a ver si llegamos. Fijaos lo que os decía de toda la trama vegetal, todos los detalles. A nivel de dibujo es una maravilla. Y el color que a mi gusto no le favorece, no opaca para nada la calidad de los lápices. Cada uno de nuestros héroes se enfrenta a una aventura diferente y todos fracasando. Y en el camino pues encuentran a diferentes seres mitológicos del folclore nórdico. Al final aparece Thor y, bueno, se soluciona el embrollo, pero no sin antes dejarnos páginas de acción, de aventura, en la que cada personaje, por su característica específica, es un Don Juan que aquí, por su costumbre a los Warren Ellis de prometer hasta meter, pues crea problemas para él y para algunas de las chicas con las que se cruzan. La aventura termina muy bien y algunas páginas
A ver si vemos aquí al final cuando llega la corte de Odín, majestuosa, parecen caballeros de Camelot. Y muy chulo, fijaos esto. Las portadas incluidas aquí tienen el color. No sé no es el color plano del interior y para mí le favorece mucho más. Este dibujo le pedía este tipo de color. Pero bueno, aún así, ningún pero. Después tenemos más textos hablando en este caso de Celnet y sus obras y del propio Bes, de sus orígenes, de todo con una capacidad de sintetizar información, detalles y tal que, en fin, ni Wikipedia. Esto, bueno, se editó hace mucho tiempo, está más que descatalogado, pero se reeditó por Panini en este tomo muy grande, muy bonito, excepto quizá el tono de la encuadernación holandesa, que hubiera elegido algo que no fuera mármol de tumba, pero lo podéis encontrar ahí junto al estandarte del cuervo del propio Celnet, los mismos autores, y que es una aventura en tierras nórdicas, pero sin los personajes típicos, sin Thor, Odín, etc. Y con menos humor, pero más épica y que tiene un dibujo aún mejor que este. Además se completa con alguna historia corta de John Buscema. Muy recomendable si lo podéis encontrar. Y nada más, hoy lo dejamos aquí. Un saludo y hasta la próxima.